Hola, ¿qué tal? Quien les habla, Verónica Quintero. Espero tengan o hayan tenido un excelente día. Yo estaré orientándolos para que se conviertan en los mejores programadores o al menos tengan las mejores bases para ser programadores. La programación era un sector tabú, solamente que era para frikis, para nerds o personas que tienen experiencia previa en el área de la informática. Estereotipo totalmente falso porque se ha visto y se sabe que aleja mentes brillantes como la mía, como la suya. Entonces, primero, no hay que tenerle miedo. Primera regla, no hay que tenerle miedo. Yo les daré unos pequeños tips para que de verdad comiencen con el pie derecho este bonito rumbo que están emprendiendo para aprender a programar. El principal requisito es no dejar las tareas para último y nunca jamás en la vida quedarse con lo aprendido en clase. Luego, a estas dos reglas le sumaremos las ganas de reformular la forma de resolver los problemas. Ya van a saber por qué. Entonces, como ya sabemos que no hay que tenerle miedo, porque hay que salir de ese tabú de que la programación tiene definiciones súper complicadas, que la informática es muy difícil, que nadie se gradúa, que nadie pasa, que hay que salir de allí. Hay que entender ciertas definiciones bastante importantes que vamos a utilizar a lo largo de nuestra vida como programadores. El programador es un intérprete, es un diseñador de ideas y de soluciones. Nosotros somos traductores de peticiones. Una máquina se comunica en lenguaje binario, que para los que no saben, el lenguaje binario se compone de ceros y uno, que el lenguaje máquina se traduce como sí, no, correcto, incorrecto, encendido, apagado. Entonces nosotros haremos que él entienda nuestras soluciones para que otros, en nuestro caso son los clientes, introduzcan los problemas y sean resueltos mediante un sistema. Entonces, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo se define como un grupo finito de operaciones organizadas de manera lógica y ordenada que permite solucionar un determinado problema. Se trata de una serie de instrucciones o reglas establecidas que, por medio de sucesos, de pasos, permite arribar a un resultado o solución. Yo tengo un ejemplo en láminas que vienen más abajo, entonces ahorita lo vamos a ver bien ejemplificado. En la actualidad la noción de programación se encuentra muy asociada a la creación de aplicaciones informáticas o videojuegos. Es un proceso por el cual una persona desarrolla un programa valiéndose de una herramienta que le permite escribir código en el cual puede estar uno de los varios lenguajes tales como C++, Java, Python y que y de otra que sea capaz de traducirlo, ¿ves? A lo que se conoce como lenguaje máquina, en el cual puede ser entendido por un microprocesador. A eso es lo que me refiero con el lenguaje máquina compuesto por lenguaje binario. Ya igualito yo se los voy a explicar ahorita. Entonces, un pseudocódigo se trata de un falso lenguaje, ya que apela a las normas de estructura de un lenguaje de programación, aunque se encuentre desarrollado para que pueda ser leído por un humano y no interpretado por una máquina. Vamos a ver pseudocódigo porque son los primeros pasos para cambiar esa forma de resolver los problemas que les comenté. Ya no hay que ver la resolución de problemas como si habláramos con personas, sino como si habláramos con una máquina. ¿Por qué? Sabemos que la cantidad de lenguajes que hay se componen por series de cultura, o sea, el lenguaje se compone por aspectos culturales de las personas. Entonces, si yo voy a Corea, un ejemplo, o si yo voy a Japón, no es lo mismo a que yo esté en Latinoamérica o que esté en América. Ellos tienen una diferente cultura, una diferente manera de comunicarse. Por ejemplo, yo estuve estudiando chino y los chinos hablan como Tarzán. Ellos, para decir carpintero, ellos dicen hombre, trabajador, madera. Así, simplemente. Componen
tres palabras o dos palabras, que es hombre madera, para llamar a un carpintero. Entonces, vamos a suponer que la máquina tiene una cultura diferente a la de nosotros. Entonces hay que pensar cómo solucionar el problema que la máquina lo entienda. Entonces, un lenguaje de programación es aquella estructura que, con una cierta base de sintáctica y semántica, imparte distintas instrucciones a un programa de computador. Hay diferentes tipos, capas y niveles de lenguaje de programación. Yo les voy a poner estos pocos porque son esenciales para aprender o para comprender lo que veremos a medida que vamos transcurriendo las clases. Entonces, si quieren investigar en internet, hay chorreras de información. Entonces, hay lenguajes compilados e interpretados. La diferencia de estos es que los lenguajes compilados, además de programar y de ver errores de código y revisarlo, él antes de ejecutarse, él lee todo por completo lo que nosotros programamos y luego de eso es que él ejecuta las instrucciones que nosotros le dijimos que hiciera. En cambio, los interpretados, él va, mientras se va ejecutando el programa, mientras va abriendo pestañas, mientras el usuario va ejecutando instrucciones, él va mostrando el sistema. Es decir, un ejemplo, si yo tengo un error en C, que es un lenguaje compilado, no me va a correr el sistema porque él va a leer todo el sistema primero, va a decir, hay un error aquí, corrígelo. Y hay que meterse, para que él corra bien, hay que resolver todos los problemas, o la mayoría. En cambio, en lenguajes interpretados, como por ejemplo en programación web, lo es PHP, lo es Laravel, él no va a ver el problema hasta que uno no entre en el módulo donde está el problema, porque no lo ejecuta por completo, sino que lo va ejecutando por secciones. En lenguaje máquina, está el lenguaje de programación y el lenguaje máquina. El lenguaje máquina son instrucciones que entiende el computador, específicamente el procesador, en código binario, unos y ceros, lo que les comentaba. Nosotros hablamos en lenguaje de programación y la computadora lo traduce al lenguaje máquina para que ella cumpla las instrucciones que nosotros le decimos. Y el lenguaje de alto y bajo nivel, entonces, son como especies de capas también, porque además del lenguaje de máquina, lenguaje de programación, dentro de los lenguajes de programación hay varios. El más cercano al lenguaje máquina se le llama lenguaje bajo nivel. Y el más cercano al lenguaje que conocemos comúnmente como el lenguaje del ser humano, es el lenguaje de alto nivel. Entonces, el lenguaje de alto nivel son aquellos que se encuentran más cercanos al lenguaje natural que al lenguaje máquina. Están dirigidos para solucionar problemas mediante el uso de estructuras dinámicas de datos. En cambio, los lenguajes de bajo nivel son lenguajes totalmente dependientes de la máquina, es decir, que el programa que se realiza con este tipo de lenguaje no puede migrar o utilizar a otras máquinas. Un ejemplo, un lenguaje de bajo nivel, bastante bajo nivel, es el lenguaje que se utiliza para las tarjetas madre. Depende enteramente del lenguaje máquina. Un lenguaje bastante alto nivel, porque también hay subcapas, son los frameworks de programación. Están bastante cerca del lenguaje común del ser humano, bastante entendible, porque son dedicados a problemas mucho más grandes y sistemas mucho más grandes. Y se nos hace más fácil a nosotros como programadores. Ahora veremos lo que vamos a abordar en clase. Vamos a cambiar la forma de resolver los problemas. Me disculpan que sea repetitiva, pero en las cosas que son más importantes seré bastante repetitiva. Veremos la introducción a la programación, que es esta clase que estoy haciendo en este momento. Veremos algoritmos y datos, más definiciones, pseudocódigo, más a fondo, pensar como un traductor, ordenamiento de datos, proceso cliente programador y lógica de programación. Entonces,
Las primeras tres van a ser definiciones y ejemplos de cómo comenzar a ver la resolución de problemas distinta a la que ya veníamos conociendo a lo largo de nuestra vida. Y las últimas tres son ejemplos de estructuras de algoritmo, eh, cómo elaborar un algoritmo, eh, diagramas de flujo, antes de adentrarnos a lo que va a ser la programación real. Vamos a tratar de que esto sea bastante corto, pero a la vez gratificante porque esas son sus bases para la programación. Entonces, bastante importante que le pongamos corazoncito a esta parte de introducción y no le restemos importancia. Ya que, bueno, como no vamos a programar en esta primera fase, sino que vamos a entender estas cosas, igual hay que darle toda la importancia que se merece porque es la base de la programación. Mm, Además de esto, bueno, les voy a explicar un poquito que este es el ejemplo de pseudocódigo encerrado en un diagrama de flujo que tengo aquí en la pantalla, porque si ven, no es un lenguaje que lo entienda el computador, sino que solamente lo entendemos nosotros los humanos. Además de eso, tal cual es la resolución de un problema. Ustedes se preguntarán, bueno, un ejemplo de un algoritmo, ¿qué es? Un algoritmo es una serie de pasos para la resolución de un problema. Y eso se conecta también muchísimo con las matemáticas y con un montón de cosas, que también es un tip muy bueno para si les va mal en matemáticas, simplemente apréndanse los pasos que a seguir de un ejercicio, lo ejecutan y ya van a ver que les va muy bien en matemáticas. Así no, así les cuesta un poquito. Entonces, si dice, ¿cómo solucionamos el problema de si la lámpara no funciona? Entonces, veamos, ¿está enchufada la lámpara? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, entonces hay que enchufar la lámpara. Si está enchufada la lámpara, está quemada la ampolleta, que es el bombillo. Entonces, si la respuesta es sí, cambiemos el bombillo. Si la respuesta es no, comprar una lámpara nueva. Simplemente es súper sencillo porque es un ejemplo, pero así de esta forma es que hay que comenzar a ver los problemas. Y verán que si aprenden estos sencillos tips o sencillos pasos a seguir, les va a ir muy muy bien en el área de la programación. Yo tengo un pequeño conflicto con la educación venezolana de hoy en día porque, y más que todo en el área de la informática, porque el área de la informática es algo que va en constante evolución. Es algo que no se queda parado, así que si, a ver, vamos, debería estar cambiando la malla curricular y los pensum deberían estar cambiando cada 6 meses, como mínimo, cada 6 meses. Y como eso no sucede, entonces no quiero denigrar así C++, pero si fuera por mí les diera C Sharp, que es un lenguaje de programación muchísimo más dinámico y muchísimo más utilizado hoy en día. Eso no depende de mí porque se supone que yo debería darle C++. Pero como solamente tengo esa regla de darle C++, la estructura que está aquí, que ven en pantalla, la hice yo. Entonces, vamos a ver, y esto está basado en personas que ya han aprendido a programar y comienzan con C, yo también comencé con C++, y experiencias de personas que ya han dado clase en C. Entonces, veremos la entrada y salida de datos en C, expresiones y ordenadores, condicionales, bucles y ciclos, arreglos, matrices y tablas, cadenas, métodos de ordenamiento, búsquedas, muy importante, estructuras, funciones, punteros, pilas, colas, listas, árboles y archivos. Trataremos de que eso sea bastante rápido porque tenemos un tiempo corto para eso, pero esta es la parte más fácil de la programación. Si entienden esto, y yo haré de todos mis esfuerzos para que les sea fácil entenderlo. Luego, vamos a ver la programación orientada a objetos, que esta parte es un poquito más complicada
pero esto lo van a usar toda la vida, o sea, que si no lo entienden ahorita lo van a entender sí o sí en algún momento de su vida porque lo van a utilizar siempre. Ahí veremos clases, objetos, clases derivadas, herencia y polimorfismo, templates, análisis y eficiencia de algoritmos, algoritmos recursivos y STL. Si no nos da chance de ver esto en C, igual lo vamos a ver, si bueno, si les sigo dando clase, eh, en PHP. Lo vamos a ver en PHP, en Laravel, porque vamos a ver Laravel, que es un framework, para los que no saben qué es Laravel, es un framework de PHP y para los que no saben qué es PHP, es un lenguaje de programación de lado de backend, eso si quieren investigarlo también es bastante importante, del lado de backend de la programación web. Em, y por último, quiero compartirles que yo soy fundadora de una organización llamada Rookies, que en inglés se traduce como novatos, y el mensaje de esta organización es que todos somos novatos, todos estamos en un constante aprendizaje y además todos somos educadores de corazón porque todos enseñamos día a día. Eh, el objetivo de esta organización es enseñar eh, las prácticas de en el área tecnológica a las personas que son el futuro. Entonces, si ya ustedes dieron este paso para aprender a programar, para aprender informática, de verdad que simplemente les digo que le tomen corazón porque este es el futuro y son las carreras, el teletrabajo, la programación, el marketing digital, las ventas online son el futuro. Entonces, les invito a que sigan aprendiendo, no se queden con lo que yo les dé y que cambien al mundo desde su mundo, porque bueno, eso es lo que yo estoy haciendo y espero que les llegue. Así que bueno, nos vemos en clase y yo voy a seguir grabando clases así, así que nos vemos.